Hola, senderistas, bienvenidas, bienvenidos a esta lectura en la que conectamos con Sagitario para conocer qué pasa en su triángulo amoroso en este mes de marzo. Bueno, yo para evitar tiempo, para ahorrarnos tiempo, ya mezclé las cartas. Lo que sí voy a cortar en cámara. Déjame en los comentarios si te gusta más así o preferís que mezcle en cámara. Y conectamos con Sagitario mujer, Sagitario hombre. Tenemos un mazo por Sagitario. Bueno, esta se escapó. Tenemos un mazo por Sagitario, por la pareja formal de Sagitario. Y otro mazo por la amante o el amante de Sagitario. Empezamos y vemos que Sagitario, con la luna invertida y en relación a este triángulo amoroso, hay algo que no termina de entender. Tenía todo muy claro, tenía todo bastante claro, por lo menos, qué le pasaba, qué sentía, qué quería, pero a raíz de algo que está pasando en este mes de marzo, Sagitario empieza a oscurecerse el panorama, empieza a no tener todo tan claro como pensaba. Sagitario, ¿qué pasa con su pareja formal? Bueno, estamos aquí recibiendo, las cosas van bien con su pareja, tenemos el carro. Bueno, siempre me pierdo, ¿no? Vamos a ver este triángulo amoroso desde tres puntos de vista diferentes. Por un lado los pensamientos, proyectos, por otro lado los sentimientos, las emociones y finalmente lo que muestran al otro, lo que muestran a los demás. Y ahora Sagitario, bueno, con el carro a nivel pensamientos, estamos en el plano de los pensamientos, va bien. La pareja va desarrollándose tal cual lo esperado, recibe sí alegría de dos personas diferentes, esto se nota aquí, y la pareja formal de Sagitario que está muy enojada, muy enojado, porque acá hay algo que este mago invertido que nos dice que esta persona o miente a Sagitario, le dice mentiras, le oculta la verdad, no le dice las cosas como realmente son, o bien puede estar pensando que Sagitario le miente y por eso está enojada o enojado. ¿Qué pasa con su amante? Bueno, Sagitario tiene proyectos de continuar esta relación. Sagitario piensa que hay sentimientos, que es una relación emocional, de mucha experiencia sentimental aquí. Y realmente Sagitario con su amante siente que está acompañada, acompañado, que esto es esta relación con su amante va para mucho tiempo, van a seguir juntos mucho tiempo, justamente porque hay amor y porque es mi amante quien a nivel emocional, según los pensamientos de Sagitario, me hace sentir acompañada, acompañado. Y la amante, bueno, realmente hay amistad, hay cariño, hay afecto, hay amor de pareja, por lo menos lo que vemos en los pensamientos, ¿no? Tanto para Sagitario como para su amante, esta es una relación de amor. Piensan que esta es una relación de amor, de afecto, una relación que los hace felices, que los hace sentir bien. Amigos, amigos o sea, pueden confiar el uno en el otro, pueden contar el uno con el otro. Vemos el mismo pensamiento de Sagitario y su amante. A nivel emocional, la amante o el amante de Sagitario ve que este triángulo funciona, que hay sentimientos recíprocos. Es decir, los dos sentimos lo mismo, los dos queremos lo mismo. Y bueno, de alguna manera es así, de alguna manera es así. Aunque, bueno, veíamos que los pensamientos sí coinciden totalmente. Los sentimientos, bueno, es como que Sagitario se ha permitido sentir, hay amor en Sagitario, pero realmente hay mucho cerebro también,
mucha mente y mucha sensualidad. Es como que es la amante o el amante de Sagitario quien le permite a Sagitario expresar toda su sensualidad, todas sus emociones a nivel piel. Bueno, otro 10 de copas. Aquí hay amor. La pareja de Sagitario, por más que esté enojada, por más que sospeche mentiras o que mienta, aquí también hay amor. Bueno, es imposible poner, es una tirada de muchas cartas y es imposible poner la cámara para que se vean todas. Pero sí me parece importante resaltar que aquí también hay un 10 de copas, aquí también hay amor. Hay amor tanto en la pareja formal como en la amante o el amante de Sagitario. Es una relación plena de proyectos, de futuro, futuro y pasado, ¿no? Y aquí hay amor. Y la pareja formal de Sagitario sabe que es una relación sólida. Tenemos aquí el emperador, una relación firme. Y bueno, puede haber alguna mentira, puede haber alguna sospecha de mentira. Lo vamos a ver mejor en la línea de acción cuando veamos el aspecto de acción de este triángulo. Pero teóricamente las cosas van bien. Vamos a ver qué siente Sagitario respecto de su pareja formal. Y bueno, vemos que para Sagitario a nivel pensamientos la cosa va mucho mejor a nivel pensamientos que a nivel sentimientos con su esposa, con su esposo. De hecho, aquí, bueno, Sagitario a nivel emocional, sí, no hay sentimientos, pero más que nada hay eh, como una sensación de no hay conflicto, ¿no? De está todo bien. Yo te diría que los sentimientos más fuertes los tiene con su amante. Con su pareja, bueno, es como si fuera una comunidad, está valorizando más la comunidad que el amor. De hecho, el as de copas que nos habla de los sentimientos, está aquí, está aquí. El ermitaño invertido que nos habla también de cómo se siente, en qué pareja se siente. Y nos habla de con su amante, ¿no? Su pareja emocional es su amante y su pareja formal simplemente es su socio, la persona con quien cría los hijos, la comunidad. Igual la relación está muy bien, ¿no? Tenemos también el carro y el carro, dos aspectos diferentes de la misma energía. Hablamos de colaboración, hablamos de ir para adelante, hablamos de perseguir los mismos objetivos. Y vamos a ver qué es lo que está queriendo, qué es lo que está haciendo la amante o el amante de Sagitario y vemos que, bueno, está mostrando su alegría, todo lo que muestre, todo lo que haga. Puede, bueno, que haya alguna excepción, pero básicamente todo lo que, hacia dónde se dirige la amante o el amante de Sagitario es a mostrar su bienestar. Y también hay una apuesta en este mes de marzo. Una apuesta que es como si nosotros estamos tan bien, si la felicidad está entre nosotros, ¿por qué no avanzamos? ¿Por qué no damos un paso más en esta relación? Y acá puede significar muchas cosas, desde verse más tiempo, hasta pasar un fin de semana juntos, hasta por qué no hacemos planes de vivir juntos. Según según cada Sagitario, según cada amante de Sagitario, va a ser esto lo que va a andar a estar expresando en este mes de marzo. Porque estamos tan felices que por qué no seguir avanzando. Si básicamente si el amor lo tenés conmigo, ¿por qué no vivís conmigo? Sería la duda. Pero lo expresa en forma de alegría, en forma de bienestar. La amante o el amante de Sagitario está siendo muy feliz, tiene todo lo que quiere con Sagitario y el juicio también nos puede estar hablando de corresponderle a Sagitario y compartir y hacer que Sagitario disfrute esta plenitud que está viviendo el amante. Bueno, Sagitario hay cosas que no va a decirle a su amante, hay amor que probablemente le cuesta expresar, ¿no? Hay
le cuesta expresar. Tenemos aquí dos posibilidades, dos Sagitarios diferentes. Uno que habla de amor, que habla de lo que le está pasando con su amante, en palabras, en gestos, y se guarda otras cosas, tal vez relacionados con el proyecto del amante de construir esta relación mucho más sólida. Y hay otros Sagitarios que no hablan de amor, que sienten amor, pero que se lo callan. Otros Sagitarianos que, bueno, simplemente se guardan para sí mismos lo que sienten con su amante. Y a esta altura, antes de pasar a la pareja formal, quiero pedirte que me dejes en los comentarios dos cosas. Por un lado, si te gustó el comenzar con las cartas mezcladas fuera de cámara, o preferís que mezcle las cartas delante tuyo, en cámara. Y después te voy a pedir que me comentes qué te pareció esta lectura. Si te gustó, si no te gustó, si utilizaste los subtítulos, si no los utilizaste. Déjame un like si te gustó y déjame un dislike si no te gustó. Si sos nueva o nuevo en el canal, por supuesto, estás totalmente invitada o invitado a suscribirte. Y vamos a las ilusiones. Y acá tenemos algo muy interesante que nos trae también del pasado. No tenemos arcanos que nos digan si la pareja formal de Sagitario miente. Yo creo que mejor dicho, piensa que Sagitario le miente o le oculte algo. Porque esta persona ama, a ver si puedo mejorar un poco. Esta persona ama, esta persona tiene sentimientos, esta persona siente que la relación es muy fuerte, que nos cuidamos, que nos protegemos, que podemos avanzar, podemos seguir construyendo algo sólido. Y es muy probable aquí que Sagitario, con tanta felicidad y tanta alegría con su amante, haya dejado escapar algún detalle de la relación clandestina y secreta que tiene, y su pareja formal se haya dado cuenta de algo y empezó a preguntar. Lo que preguntó fue respondido y de alguna manera Sagitario le quitó las dudas. Le quitó las dudas porque aquí vemos un 3 de espadas invertido que nos habla que a nivel acción el esposo de Sagitario va a estar mostrando sus nuevas ilusiones y va a estar mostrándose menos preocupada, menos complicado, como que ya no estoy enojada, ya te creo, dudé mucho, pero bueno, ya pasó. Ahora estoy ilusionada en que nuestra relación siga igual, siga bien. Y Sagitario, con su pareja formal, bueno, qué increíble, ¿no? Porque la estrella y la estrella, la misma energía, pero invertida, modificada, con matices. La pareja formal de Sagitario está ilusionada porque le creyó a Sagitario. Y Sagitario, pese a que con su pareja formal también está bien, pero está bien a nivel pensamientos, porque la pareja funciona, porque tienen una comunidad, porque, bueno, las cosas fluyen, pero el amor lo tiene con su amante. Y el punto aquí es que estas ilusiones y estas alegrías, este poder seguir construyendo, que ve y que muestra y que demuestra la pareja formal de Sagitario, Sagitario no lo está haciendo. Luego de aclarar las cosas, luego de tal vez con otra, bueno, por supuesto, ¿no? Con otro ocultamiento, pero prefiere no hablar demasiado, para no meter la pata, para no equivocarse. Prefiere estar un poco en silencio. Y tampoco decirle a su pareja formal, tampoco compartir con su pareja formal el hecho de que en realidad Sagitario tiene otros planes. Planes que todavía no han tomado forma, no han tomado cuerpo en la mente de Sagitario, pero vemos cómo ya empiezan a perfilarse. El tema es que la relación formal va muy bien. Este matrimonio va muy bien a nivel pensamientos.
El problema son los sentimientos. El problema son los sentimientos. La comunicación no es muy buena tampoco. Sagitario a veces, bueno, como que no es tan paciente con su pareja, como que no es tan simpática con su pareja y realmente no ve, no tiene demasiadas ilusiones en que en conservar esta relación. La relación va bien, va fluyendo y no ocupa espacio en Sagitario el trabajar por ese vínculo, trabajar por su pareja formal. Eh, las dos relaciones continúan este mes de marzo, pasan al mes de abril y en muchos Sagitarios es como que la semilla de construir algo más fuerte con su amante está vigente, está naciendo, está brotando y paralelamente está cuestionándose de a poco también su pareja formal, su matrimonio. Bueno, hemos llegado al final. Muchas gracias por haberme acompañado. Te dejo un fuerte abrazo y hasta la próxima.